Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con la doctora Andrea von Hobelin, quien es ginecóloga y miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Iquique Televisión. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias sobre todo por el espacio para hablar de estas cosas tan relevantes. Sí, hemos asistido a un proceso muy rápido y muy oportuno que ha sido felicitado en el mundo entero por el tema de la vacunación en nuestro país, pero hay ciertos grupos que han quedado excluidos y uno de ellos, y muy importante, ¿cierto?, es el grupo de las embarazadas. Cuéntanos un poco por qué pasó esto. No sé si es solamente en este caso o en general cuando hay campañas de vacunación ocurre. Sí, mira, lo que pasa es que ahí hay que entender un poco el cómo se diseñan los estudios científicos. Por metodología, siempre que yo diseño, o cualquier persona, digamos, diseña un estudio, por ejemplo, salgámonos del tema de las vacunas, para probar un antibiótico, yo al diseñar, yo estimo, digamos, yo decreto quiénes son los que van a caer dentro de mi diseño de estudio y quiénes no. Y generalmente, no solo con las vacunas, sino que este es un problema recurrente que tenemos los ginecólogos, es que se deja fuera a las embarazadas y a las mujeres en periodo de lactancia. ¿Por qué? Porque se le tiene, y es muy comprensible, se le tiene mucho miedo a eventualmente causar algún daño en un feto que está en desarrollo o en un lactante pequeño que está tomando lactancia. Entonces nos pasa muy frecuentemente que cuando necesitamos un analgésico, un antibiótico, cuando buscamos la evidencia científica, nos encontramos con que las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, que se llama nodriza, ese es el nombre que se usa habitualmente, no fueron incorporadas en estos trabajos. Entonces, esto es algo que obedece no a la vacuna en particular, sino que obedece a cómo se hace el diseño por un tema, por un lado ético y por otro lado también médico-legal, que generalmente los diseños de los estudios no quieren verse enfrentados a eventuales efectos adversos que pueda tener la vacuna con respecto a embarazos o a periodos de lactancia, o incluso a eventos adversos que puedan no estar relacionados con el fármaco que está en estudio, pero le temen, digamos, a que vayan a ser sindicados como los responsables de un embarazo, por ejemplo, en que el embarazo se pierde o en que el niño nace con problemas. ¿Y cómo enfrentan esta situación, doctora? Porque como usted nos comenta, ¿cierto? No es algo que solamente tenga que ver con las vacunas y probablemente a todos nos ha ocurrido en algún minuto, ¿cierto? Con familiares, la propia Así esposa, es, ¿cierto? De repente, oye, pucha, se enfermó tal cosa y no te dieron ningún remedio. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo así lo es. hacen? Así es, y la verdad es que es un tema al que nosotros los que trabajamos con obstetricia estamos absolutamente acostumbrados y por eso creo yo, Reinaldo, que los ginecólogos y los obstetras hemos sido las voces más proclives a que sí se permita vacunar a las vacunas, contrario a infectólogos, internistas que han sido mucho más cautos con las embarazadas. ¿Qué es lo que haces tú? Cuando yo necesito, bueno, es un ejercicio que se hace a diario en medicina, que es sopesar los riesgos y los beneficios. Si yo tengo una embarazada, voy a poner dos ejemplos. Si yo tengo una embarazada que está con un dolor de cabeza, no le voy a dar un medicamento que no está probado, le voy a dar medicamentos que sí están razonablemente probados, porque la verdad es que en embarazo no hay nada 100% probado, 100% estudiado. Pero le voy a dar, por ejemplo, el paracetamol, que es algo que está bastante estudiado. No le voy a dar un antiinflamatorio que ha mostrado algunos defectos y algunos riesgos potenciales. En cambio, si yo tengo una mujer que está con una sepsis, que es una infección gravísima, que corre riesgo su vida, yo le voy a dar el antibiótico que ella necesite. Y si es que tengo opciones, voy a optar por el que yo creo, estimo, en base a a la evidencia disponible, que es muy poca, o en base a la fisiopatología y a la farmacología de ese medicamento en particular, el que yo creo que menos la va a dañar a ella y a su hijo. Pero yo tengo que ir viendo riesgo-beneficio, si es que efectivamente corre un riesgo vital la madre, por ejemplo. Yo no tengo hijos sin la madre en caso de un embarazo, es así de drástico. Entonces, si yo tengo una mujer, por ejemplo, con una sepsis, yo le voy a dar el antibiótico que ella necesite. Y en ese sentido, si esta entrevista fuera en base, por ejemplo, a un brote de sarampión acotado en el tiempo-espacio y yo tuviera mujeres que no han recibido la vacuna del sarampión y hubiera una vacuna nueva, yo también sería más cauta y diría, sabes que a estas mujeres por ahora protejámoslas de otras maneras, no las vacunemos, esperemos un par de años a que haya evidencia. Pero el enemigo, que se llama coronavirus, COVID-19, es tan brutal
Y también hemos visto, porque al principio no lo habíamos visto, y yo misma di entrevistas diciendo lo contrario, pero a estas alturas ya hemos visto que efectivamente las embarazadas sí se comportan peor y les va peor. No tanto Sí, peor como una persona de la tercera edad, por ejemplo, pero sí les va peor que una mujer de la misma edad que no esté embarazada. La verdad es que el enemigo y la amenaza es tan brutal que con la evidencia que tenemos, que es poca, pero que es bastante tranquilizadora, yo creo que es la mujer embarazada con su entorno familiar, si es que ella quiere tomar la decisión en conjunto, la que debiera definir si se vacuna o no. Y esta opinión es compartida por muchas entidades como la OMS y los principales colegios y sociedades científicas de ginecólogos y obstetras. sí, y en la experiencia que hemos tenido ya prácticamente en un año, no sé si existen cifras a nivel internacional, algunos estudios que nos digan cómo les va a las embarazadas. Usted señala que les va un poquito peor que a las mujeres que Mm. no están en ese estado, pero no sé si ha habido víctimas o casos Sí, graves, personas internadas. sí, sí, los hay. Y bueno, ahí quiero celebrar el esfuerzo de mis colegas, sobre todo la doctora Olivia Hernández, que ella diseñó un estudio que está en pleno desarrollo y van publicando resultados preliminares que se llama Gesta COVID, que es justamente el coronavirus en gestante, y que estamos teniendo a tiempo real prácticamente la información. Al principio, los primeros, me atrevería a decirte 3 o 4 meses, decíamos que no, que las embarazadas no les iba peor. Pero ¿qué es lo que pasa? Había muy pocos casos y las embarazadas se guardaron, o sea, son las pacientes que mejor se portaron, porque Mm, no hay mujer más preocupada de su salud que una mujer que está embarazada. Pero ¿qué mm, pasa? Que a, cuando empezó a pasar el tiempo y las personas enfermas fueron más, sí nos dimos cuenta que una mujer en igual condición, por ejemplo, 35 años sin enfermedades asociadas, embarazada, le iba peor que a la mujer de los mismos 35 años sin enfermedades asociadas, pero no embarazada. Lo que pasa es que las mujeres embarazadas en general son un grupo joven y relativamente sano, entonces se necesitaron más casos para observar este efecto con respecto al embarazo. ¿Y qué es lo que nos preocupa? Les va un poco peor en el sentido de que se agravan más, ha habido pocas muertes, gracias a Dios y gracias a los esfuerzos de los equipos médicos. Yo en Chile conozco una muerte, no sé si es que ha habido otra y que la mm. desconozco, que fue una mujer que falleció por la complicación trombótica. Esa es una cosa muy importante. Por un lado, con un embarazo avanzado, la mecánica ventilatoria por el abdomen abultado se ve más complicada. Y por otro lado, en un embarazo de término y después del embarazo, en el periodo posparto que se llama puerperio, la mujer fisiológicamente tiene más riesgo de trombosis. Todo su organismo está hecho para coagular, que eso es un tema Ya, evolutivo. Antes nos moríamos más de mm. hemorragias y la evolución fue haciendo que tuviéramos más factores de coagulación. La mujer que conozco yo el caso falleció lamentablemente después de su parto, se interrumpió su embarazo, a su hijo le fue bien porque era un embarazo ya prácticamente de término, pero ella falleció de complicaciones trombóticas después del parto. No conozco más muertes en Chile, pero tú Ya. sabes que este es un tema que va cambiando día a día, entonces a veces uno no se entera. Pero efectivamente les va peor y por lo mismo nos preocupa mucho protegerlas. Y lamentablemente vemos que las embarazadas están muy desprotegidas porque, por un lado, no las estamos dejando vacunarse, y en eso quiero ser súper categórica. Acá no hay una Sí. recomendación, no Eso, hay eso un... quería Sí, preguntarte. En este minuto no se pueden vacunar, o sea, está prohibido. en Chile. En Está en Chile Chile. MinSal las dejó fuera. De hecho, cuando uno se va a vacunar, yo me puse mi segunda dosis ayer, así estoy muy contenta. Ujú. Lo que a uno le preguntan dentro de las preguntas estandarizadas es si es que uno está embarazada. Entonces, la verdad es que la única forma que tiene una mujer embarazada de vacunarse en Chile es mintiendo. Y eso ética y legalmente es súper complicado. A veces me preguntan a mí, ¿cómo yo le voy a recomendar a alguien mentir para además saltarse a la autoridad sanitaria que está por sobre mí? Es Mm. muy raro. Entonces, por un lado, no las estamos dejando vacunarse y por otro lado, si bien la ley del teletrabajo hace que las mujeres que están embarazadas tenga que priorizarse el teletrabajo, eso tiene que ser de común acuerdo con el empleador, porque la ley se redacta que para proteger su salud y no exponerla tienen que priorizarse quedarse en su casa, maravilloso, pero al final dice siempre y cuando se considere que la naturaleza de sus funciones se puede efectuar a distancia y eso en última instancia depende del empleador. Entonces, en la práctica, lo que estamos viendo son mujeres que muchas veces se ven forzadas a asistir a sus trabajos y,
Irónicamente, las que menos pueden trabajar son las que tienen contacto con personas, porque una mujer que tiene Claro. labores, por ejemplo, de secretariado, habitualmente tiene contacto con pocas personas y puede cumplir sus funciones en teletrabajo. Pero una mujer, por ejemplo, profesional de la salud que atiende pacientes, muchas veces le dicen, no te puedo mandar a teletrabajo porque no tengo cómo Mm, reemplazar esto. O una profesora, le claro, dicen, tú no puedes claro. hacer estas clases y Mm, no las estamos dejando vacunarse. Entonces, la verdad es que por protegerlas, porque todo este espíritu de no las vacunemos porque no hay evidencia, es con el espíritu de protegerlas. Pero con el espíritu de protegerlas, las estamos exponiendo y le estamos negando su autonomía, que es su toma de decisión. sí, ¿y qué pasa en el periodo de lactancia? Porque también estuve viendo ahí, ¿cierto?, una información bastante reciente que dice que hay un estudio de Pfizer-BioNTech que parece que recién comenzando con mujeres entre 24 y 34 semanas de gestación. Sí, bueno, ahora hay en curso estudios en embarazadas y estudios en mujeres que están dando lactancia. El punto es que volvemos a lo mismo, no podemos esperar. No podemos, si Ujú, esperamos, por ejemplo, un año o 6 meses, pongámonos optimistas, para mm, tener esos estudios, hay mujeres que van a morir, es así de drástico. Entonces, la opinión mayoritaria, esta es una opinión que yo comparto, pero que no es solamente la opinión mía, sino que es la opinión de las sociedades científicas nacionales, internacionales, es que se vea caso a caso y que mujeres mm, embarazadas que por la patología que tienen es especialmente riesgoso que adquieran el coronavirus, o mujeres que tienen especial riesgo de adquirir el coronavirus por su situación laboral familiar, se les dé la opción de vacunarse. Y yo también he ujú, tenido amigas y pacientes que me dicen, sabes que yo prefiero no vacunarme, y es muy válido, pero la que mm. tiene que tomar esa decisión, creo yo, basado en el principio de autonomía y habiendo información preliminar, escasa, todo lo que queremos, pero habiendo información, esa decisión yo creo que la tiene que tomar la mujer apoyada por quienes ella estime pertinente, su marido, Sí. su mamá, su médico tratante o ella misma, digamos, buscando información y por eso nos es tan importante transmitir esa información, porque no todas las mujeres tienen acceso a un médico tratante con el que puedan hablar largamente de estos temas. Sí, y ustedes como sociedad de endocrinología ginecológica han tenido la posibilidad de hacer ver esta posición, digamos, ante el Ministerio de Salud. Nosotros como sociedad de endocrinología ginecológica, la verdad es que como no es nuestro tema principal, no tenemos una manifestación específica. Esta información yo la estoy dando a título personal y más que yo no soy experta en vacunas y lo digo abiertamente, me apasionan las Ujú, vacunas, encuentro que la historia de las vacunas, a los que les gusta la historia y la historia de la medicina, por favor, léanla porque es ujú, apasionante. Y sí, yo también por un activismo, digamos, una membresía que tengo, una agrupación que se llama Ginecólogas Chile, nosotros confiamos y defendemos la autonomía de la mujer. Y en ese aspecto, digamos, me ha interesado mucho hablar de este tema y obviamente me he estado informando mucho. Y lo que sí es que la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología está asesorando al ministerio. Entonces estamos esperando, lamentablemente las cosas nunca son con la velocidad que uno quisiera, pero el Ministerio de Salud está ya siendo asesorado por la entidad más adecuada, que es la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, que tiene además un departamento de perinatología, de salud materno-fetal, que es el más adecuado para asesorar en esto. Y yo espero que se tome en cuenta, porque creo que aquí la voz de los expertos para dar cabida a la voz de la mujer, en este caso, es lo más sí, importante. Ya se abrió la puerta a que se vacunen mujeres que están dando lactancia. Recordemos que hasta la semana mm, antepasada tampoco se podía. Así que ya se abrió la puerta a las mujeres que están dando lactancia y esperamos que en los próximos días tengamos noticias con respecto a las mujeres gestantes. Y si no, vamos a seguir viralizando, socializando y sí, presionando, ¿no? Son las sí. herramientas que tenemos. Por último, ¿qué le decimos a las mujeres que nos están viendo, que están viendo el programa, digamos, y que tienen dudas, porque normalmente, ciertos consultan con sus matronas, algunas no van al Exacto. ginecólogo y quieren saber quién las puede, digamos, cierto, de alguna manera ayudar, digamos, en esta duda que es tan importante? Exactamente. Bueno, lo primero es reconocer que esto es noticia en desarrollo y comprometernos a que estamos trabajando para ustedes, por ustedes y con ustedes, porque nos han servido ahí también, de repente nos llega el apoyo de algún periodista, nos llega el aporte de alguna abogada, dejarlas absolutamente invitadas a que, bueno, yo tengo mi cuenta de Instagram personal que estoy absolutamente dispuesta a contestar preguntas,
que la cuenta es DRA, así como doctora, .Andrea Bon, con B corta, y también participo en este grupo que se llama Ginecólogas Chile, que también tenemos la cuenta, así que la invitación es principalmente a seguir conversando de esto y de muchos otros temas, porque el tema de confiar y de defender la autonomía de la mujer y los derechos sexuales y reproductivos y reconocer como un derecho el acceso universal a la información es un compromiso que tenemos y es el que nos une. Así que la invitación es a seguir conversando y como algo nos ha enseñado la pandemia es que podemos conversar a distancia. Yo estoy en Sí, Santiago, tú estás en el norte, sí. podamos seguir conversando por esos canales. Ok, doctora Andrea von Hovelin, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ti, dispuesta cuando sea necesario y muchas gracias por el espacio. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con la doctora Andrea von Hovelin, ginecóloga y parte del directorio de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica.